Pancho Olivera, ¿Cómo va? Daniel Vilota. Carlos. ¿Bien? Bien, muy bien. Una cosa de último momento, antes que nada, antes de hablar del tema de los datos, que es un tema sensible, hablábamos el otro día del Frente Antigrúas, ¿te acordás? El que logró revocar el tema de la grúa en la capital. Bueno, ahora va por el impuesto a los sellos en las tarjetas de crédito que la Ciudad de Buenos Aires aplica porque Alberto Fernández le sacó la coparticipación. ¿Te acordás? Bueno, están a un voto, nada más, porque García Moritán... A un voto de darle lograr quórum para este jueves. Porque García Moritán anunció que él va a ir en contra de los impuestos. Acá tenés el tuit. Así que se pone muy, muy interesante porque los tres frentes que van por esto, que son el Frente de Todos, los liberales y la izquierda, necesitan ahora de los votos de Patricia Bullrich, que quedan entre la espada y la pared. ¿Por qué? O sea, Patricia Bullrich tiene que decidir. Tiene que decir si aporta votos a que bajen un impuesto. Y en contra de Rodríguez Larreta. Claro. O lo apoya. Entonces ahí vas a tener una discusión interesante. Es un ruido, ¿eh? En las próximas 48 horas. Hay una picardía que es la de los que dicen yo estoy para que bajen el impuesto siempre y cuando la Corte le dé la razón a la ciudad en el tema de coparticipación. Eso dice el proyecto que va a presentar García Moritán. O sea que lo de García Moritán no sabemos bien cómo es. Tiene un condicional ahí, exactamente. No sé si se pueden hacer leyes condicionales. Yo nunca vi. Esto, si tal otra. Bueno. Daniel dice que todo es posible, que el derecho es un acordeón. Bueno, hablemos de los datos personales, que es un tema muy sensible en el mundo. Protección de datos personales. Oportuno el tema porque mañana es el último día para que las organizaciones civiles aporten sus datos porque la Argentina necesita y quiere formular la ley de protección de datos personales que es de la Rúa y en este caso el proyecto del gobierno que encabeza a Beatriz Sanchorena, que es la directora de la Agencia de Acceso a la Información, es más restrictivo. Porteño. No, este nacional. Es nacional. Tiene más hincapié en la protección de los datos personales. Hay algo que es muy importante, que son lo que se llama datos inferenciales. Por ejemplo, vos, Vilota, te metés en Google y buscás, encargás chocolates. Y después te metés a ver cómo hago para bajar de pesos. El sistema infiere que vos tenés una propensión o podés tener una propensión a la diabetes. Eso puede influir en que las empresas de medicina prepaga te cobren más por la cobertura. Entonces, la nueva ley va a hacer que eso sea considerado un dato personal inviolable. Difícil. Otra cosa que hace es, por ejemplo, sigue siendo, dependiendo de la jefatura de gabinete. En realidad, De la Rúa había vetado la autonomía y en su momento hubo una discusión con esto. Lo interesante de todo esto es que hay cuestiones medio que ya del año pasado vienen muy polémicas porque, por ejemplo, ¿te acordás que se filtró una parte de la base de datos del RENAPER? Hubo en un momento, a través del Ministerio de Salud, una persona que entró con un correo y en su momento, hoy si hablas con... El RENAPER es nada menos que el Registro Nacional de las Personas. Claro. Que emite los documentos. Vos hoy hablas con un especialista en seguridad informática y te dice, toda la base del RENAPER está a la venta en las redes. ¿Cómo? Eso te dicen los especialistas. El RENAPER lo niega. Yo traté de hablar con alguien de ahí, no tuve éxito, pero el RENAPER lo niega. Ahora, ¿qué pasa? Tenés situaciones muy raras y irritantes para los usuarios. Te traje esta. Este es un abogado que estaba renovando el pasaporte. Vos cuando vas, te dan un ID y te va a llegar un mensaje. Fíjate cómo le llegó. Esto es del 21 de agosto. Dice, iniciaste tu trámite de pasaporte con tu ID. Mirá el trámite, RENAPER, Ministerio del Interior. Y la semana pasada le llega una encuesta del Consejo de la Magistratura. Marcá tu candidato, Vázquez, Recalde, Piedecasas. Claro, el tipo es abogado, entonces el sistema infiere que como es abogado le puede mandar esto. Pero él en ningún momento autorizó, como dice la ley, a que me manden una encuesta, por ejemplo. Claro.
Poné la otra, la del gobierno de la ciudad, que también está lleno de esto. Uno se mete incluso en las redes. Fíjate lo de Rodríguez Larreta porque hace campaña también. Con lo cual, avísame, acá está, mirá. Silvina Márquez dice, estoy asustado, Horacio Rodríguez Larreta averiguó y usa mi nombre completo y dirección y email para hacer propaganda. Y acá abajo la invitan a una reunión en el barrio, en la Comuna 14. Porque el sistema está en alguna base de datos. En defensa... O sea que cuando uno entrega los datos... No sabes dónde queda. Claro. Ahora, ¿qué es lo que me explican a mí algunos expertos? Ojo, porque a veces los mismos organismos compran bases de datos y terminan coincidiendo, no necesariamente se mezclan, pero te llega del mismo número, ¿no? Pero bueno, se supone que el RENAPER no necesita comprar bases de datos, ¿no? Sería raro que una base de datos compre base de datos. Bueno, exacto. O por ahí está comprando lo que salió por una inferencia de ahí adentro también. Porque pasa esto. Fíjate, esta página se llama Mercado Datos y acá te venden datos. Mirá, esto sale 2.500 pesos. 100.000 contactos en la Comuna 14. ¿Querés 100.000 contactos en la Comuna 14? ¿Te dedicás a la política? 2.500 pesos. Barato, ¿no? Poné la otra, a ver, había ¿Esto una... saldrá de los que venden estos datos, los datos los obtienen desde el Estado? Ahora te digo de dónde viene. 40.000 abogados en Buenos Aires, nada, 18 pesos. 1.500. Esto es toda la misma página. Esto está todo público. Claro, ¿cómo se filtra esto? En general, estas bases de datos empiezan en un ex empleado del Estado, de algún organismo sensible. Por ejemplo, hay un gran proveedor que se llama Sudamérica Data, que es proveedor de la Policía Federal, que fue fundado por un ex AFIP, por alguien que trabajó en la AFIP, Mario Ares, y fundó y lo usa el propio gobierno. Cuando Milei sorteó por primera vez su sueldo, logró que más de 1 millón de usuarios... Que dicen que esa era una de las ventajas que tenía donar el sueldo, porque con el sueldo de... Claro, lográs una base de datos. Armó una base de ¿cuánta gente? Más de 1 millón de personas, solo que en te enero. dejaba su email. Todo. Ahora, ¿qué pasa? Milei tuvo que inscribirla, porque la ley dice que hay que inscribirla y que no podés hacer uso de esas bases de datos, pero claro, empezaron en las redes, aparecieron también hackers que ofrecían la base de Milei y en un momento alguno pedía $10.000 por toda la base de Milei. Lo mismo le pasó al RENAPER. La del RENAPER se ofrecía, decían 45 millones de argentinos, no está comprobado, hay una causa y todo, pero pedían $17.000. Todo esto siempre está sujeto a este tipo de cosas y como te decía, es un problema mundial. Ya está el antecedente del caso Cambridge Analytica en el mundo, en el Parlamento británico. Acordate que incluso ofreció sus servicios para una campaña en la Argentina. Al final no se concretó, pero se supone que era para la oposición. Muy bien, tema Pancho. inquietante, ¿eh? Así que, tema inquietante. Claro, que en el fondo es si existe intimidad. Claro. O ya eso pasó a la historia. Así es. Privacidad. Don Daniel Vilota. Un tema simpático que traigo hoy, Sí. como siempre me toca a mí. Mira, el 23 de septiembre Kicillof firmó el decreto 1314 por el que crea el Organismo Provincial de Contrataciones, que como lo indica su nombre, va a concentrar todas las contrataciones y compras del Estado bonaerense. Y por el mismo decreto designa como su directora ejecutiva a María Victoria Anadón, que es una funcionaria... María Victoria Anadón, Anadón. que venía de ser, hasta que la designaron, secretaria legal y técnica del Ministerio de Salud que controla y que conduce Nicolás Creplac. Y es la pareja, además, de Nelson Periotti, que es el director de ceremonial de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, y su padre, homónimo, fue durante 10 años director nacional de Vialidad, es el que está involucrado en la causa que lleva ese mismo nombre. O sea, alguien del corazón. Del riñón de la Cámpora y yo creo que de ¿De la Cristina. Cámpora o de Cristina? Bueno, ahí hay vasos comunicantes, ¿sí? Bueno, obviamente. sí, madre e hijo. Madre e hijo. Es más que un vaso comunicante, uno supone. Yo creo, acá alguien... reís. Sí,
de mi cabeza sale alguien me habla, claro que es algo más que un cordón umbilical, pero no, ya debe estar cortado, quiero pensar que sí. Sí, seguro bien, que sí. seguramente. Porque esto es importante, Carlos, porque cambia radicalmente la forma en que se gestiona la compra, todo el proceso administrativo en la provincia de Buenos Aires. Un dato muy llamativo, ¿sabés cómo se enteró la oposición de la existencia de este decreto? No. Por Odisea Argentina. Porque que lo comentaste. Claro, no, los empezamos a llamar a ver qué pensaban y entonces ahí descubrieron que este decreto, como corresponde, está publicado en el boletín oficial. Gran dato para entender también en qué está la oposición cuando estas cosas pasan en la provincia de Buenos Aires. Para simplificarlo mucho, Carlos. Ahora, esto, en la oposición no hay nadie. Un que lea el boletín asesor, oficial. Que lea el boletín. ¿No? Un empleado podés poner, si es que tienen empleados. ¿Hay empleados en la 7.000. legislatura? 7.000. No leen el boletín oficial. Bueno, por ahí fue un día que no leyeron y justo ocurrió esto. Justo ese día. Vino a pasar esto. Simplificándolo, traslada facultades de la Contaduría General en términos de contratación a este nuevo organismo que además pasa a ser la autoridad de aplicación, pero que tiene que cumplir, según dice el decreto, dos misiones que están sin concretar. Una, armar un pliego único y base de condiciones para las compras y un plan anual de licitaciones. Por supuesto que esto, desde el punto de vista técnico, todo lo que declama es muy positivo. Transparentar el trámite, agilizarlo, hacer más eficaz el gasto público en la provincia, porque probablemente ocurra. Muchas áreas se superponen comprando lo mismo y lo que vas a hacer, si podés aplicar en una sola compra gran volumen, es bajar el costo. También este organismo va a tomar las funciones que cada dependencia ministerial específica venía cumpliendo en ese sentido. Técnicamente, poco para decir. Políticamente es una transferencia brutal de poder a un organismo que va a perjudicar a otros. Probablemente a los que más perjudicas son a los intendentes del conurbano. ¿Qué dicen? Bueno, los voceros de Kicillof dicen que están tan de acuerdo que por eso este organismo va a depender de la jefatura del gabinete de ministros, Martín Insaurralde. No pude hablar con la gente de Insaurralde, no tuve éxito, probablemente por el feriado, pero me dicen que está furioso con esto. Por dos razones. Primero, no va a tener ninguna injerencia en ese organismo y va a tener que suscribir lo que ese organismo resuelva. A menos que Insaurralde en algún momento en desacuerdo deje el cargo. Quiere decir que entonces crean un organismo Sí. para todo lo que son licitaciones, contrataciones, etcétera. Etcétera. ¿Y queda a cargo de ese organismo? Una funcionaria muy prestigiosa, pero vinculada estrechamente a la Cámpora y a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué es? María Victoria Anadón. ¿Y los parentescos de ella? Dijimos, su pareja, Nelson Periotti, director de ceremonial de Cristina Fernández de Kirchner, y además alguien que viene de trabajar también con Nicolás Creplac. A Periotti lo citamos porque su padre fue durante 10 años con Cristina, director nacional de Vialidad. No nos queda mucho tiempo para contarte más. Hay dos funciones más que va a retener este organismo y es hacer lo que antes hacía la contaduría. Vigilar el gasto del Poder Judicial y de la legislatura bonaerense. Si Kicillof ganara y tiene las dos cámaras en contra como se prevé, porque no va a repetir el resultado del 2019. Es una palanca importantísima del control bonaerense. Y te esquivas el control legislativo. Te dejo una pregunta por un mensaje que me llegó hace un ratito. ¿Es posible que Kicillof, me suena raro, pueda ser en la provincia de Buenos Aires candidato del Frente de Todos y del Frente de Izquierda al mismo tiempo? Lo veo muy difícil, pero lo averiguamos. Muy bien. Daniel, Pancho, gracias, muy interesante. Vamos ahora a un corte y recibimos a Camila Perochena para mirarnos en el espejo de la historia y allí vamos a preguntarnos si viene la gran sequía y qué pasó en la historia argentina con la meteorología en un país que vive del campo y en el cual, por lo tanto, si llueve o no llueve, pasa a ser una cuestión muchas veces de vida o muerte. Y después quédese al whisky, porque Carola Gil nos va a mostrar los distintos tipos de dólar que hay y que va a haber en la Argentina a partir de estos días por iniciativa del gobierno. Y quédese también después de Odisea, porque llega más entrevistas con Luis Novarecio, que va en este caso a dialogar con Enrique Piñeiro. Ya volvemos.
Entrá en lanación.com, el medio más premiado de Argentina. Costa Cruceros, lo mejor de Italia regresa a Sudamérica desde Argentina y Uruguay para que vivas el viaje de tus sueños este verano. Viví la nueva costa con lo mejor de la cocina mundial, destinos increíbles y entretenimiento las 24 horas para vos y tu familia. Aprovecha nuestras promos imperdibles en costacruceros.com y viví tu experiencia Costa. En el Banco Ciudad queremos que manejes tu dinero cada día más fácil. Por eso en el Ciudad tenés todo, para tener todo en el Ciudad. ¿Tengo cómo pagar mi parte si salís en FT? Sí, claro. Les envías dinero a tus amigos al celu y listo. Te mando mi parte. ¿Y si quiero hacer un abadejo con vegetales salteados? Tenés la app del Banco Ciudad para pagarlo con QR y modo al toque. ¿Y si yo tengo manos libres para poner la clave? Tenés reconocimiento facial, pollo. Un golazo. En el Ciudad tenés todo para operar de manera simple, ágil y segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.